Buenos días, mi nombre es Naiker Bolívar y junto con mi compañero Rafael Navarro y Rafael Soto le vamos a hablar sobre la base de datos orientada a objetos. Conceptos fundamentales de una base de datos orientada a objetos. Objeto es cualquier cosa real o abstracta acerca de la cual almacenamos datos. Tipo de objeto es una categoría de objetos. Solicitud invoca una operación específica con uno o más objetos como parámetro. Clase es una implantación de un tipo de objeto. Herencia, una clase implantada al tipo de objeto. Una subclase hereda propiedades de su clase padre. Genericidad permite construir clases genéricas para todas las clases. Objetos complejos están construidos mediante algunos más simples o mediante la aplicación de constructores de aquellos. Identidad de objeto. Un modelo significa en un modelo una identidad de objeto. El objeto tiene una existencia la cual es independiente de su valor. Compartición de objetos. Es un modelo basado en la identidad de dos objetos, contener o compartir un componente. La representación pictórica de un objeto completo es una gráfica, mientras que están limitadas en un árbol sin identidad de objeto. En la base de datos, orientación de objetos, los datos están encapsulados y se dice que estos son activos más que pasivos. El modelo de objetos, existen 4 características fundamentales. Abstracción. Denota las características esenciales de un objeto que lo distinguen de todos los demás tipos de objetos. Modularidad. Se basa en el concepto de fragmentación de los programas en componentes individuales. Jerarquía. Una clasificación u ordenación de abstracciones. Tipo. Es un conjunto de objetos que tienen un mismo comportamiento, comparten una misma funcionalidad que se pueden observar desde afuera. Algunas características son independientes de la arquitectura fundamental de una base de datos orientada a objetos, pero son comunes a la mayoría de ellas. Versiones. La mayoría de los sistemas de base de datos solo permiten que exista una representación de un ente de la base de datos dentro de esta. Transacciones compartidas. Soportan grupos de usuarios en esta estación de trabajo, las cuales desean coordinar sus esfuerzos en tiempo real. Los usuarios pueden compartir los resultados intermedios de una base de datos. Desarrollo de una base de datos orientada a objetos. La orientación a objetos es una metodología de modelado y desarrollo basada en conceptos orientados o objetos. En concreto, la orientación a objetos se define como un conjunto de principios de diseño y desarrollo basados en estructuras de computadoras conceptualmente autónomas, conocidas como objetos. Objeto, identidad y tupla. El concepto de objeto va más allá del concepto de identidad o tupla. Otro modelo de datos. Un objeto tiene características adicionales, tales características hacen que el modelado sea más natural, el modelado irrelacional. Identidad del objeto. La identidad del objeto está representada por el ID de objeto o ID, el cual es único de ese objeto. Clase, conjunto de entidades y tabla. La clase es un concepto poderoso que permite no solo la descripción de la estructura de datos, sino también la descripción del comportamiento de los objetos clase. Encapsulado y herencia. El encapsulado es la capacidad de ocultar los detalles internos del objeto, atributos y métodos. Relaciones. La principal propiedad de cualquier modelo de datos se encuentra en su representación de relaciones entre los componentes de los datos. Relaciones interobjetos, vínculos, atributos, clases. Relación interobjeto se crea cuando el atributo de un objeto hace referencia a otro de objetos de la misma o diferente clase. Relaciones unos a muchos. Para representar una relación de unos a muchos se define un atributo en la clase muchos de la relación para almacenar el identificador del objeto de clase 1. En la clase 1 se define un atributo para almacenar un conjunto de valores que serán los identificadores de los muchos objetos con los que están relacionados. Relaciones de muchos a uno. Un tipo especial de relación de muchos a uno es la relación parte de un todo. Esta relación, un producto, puede estar compuesto de muchas partes y subpartes. Relaciones de herencia de jerarquía de clases. Se utilizan para describir la relación entre las clases de la jerarquía. Existen dos tipos de relaciones de herencia, la relación is-a y extend. Relaciones is-a crea una jerarquía de herencia donde las subclases son tipos específicos de superclases. Relaciones extend es la relación extend. Una subclase extiende a su superclase más que restringirla a un tipo más específico. Enfoque de construcción de bases de datos orientados a objetos. Las bases de datos orientadas a objetos se pueden construir mediante alguno de los tres enfoques siguientes. El primero, se puede utilizar el código actual
altamente complejo de los sistemas de implementación de la base de datos orientada a objetos, de modo que una base de datos orientada a objetos se implante más rápido sin tener que iniciar de cero. El segundo, considera la base de datos orientada a objetos como una extensión de la tecnología de las bases de datos por relación. Y el tercero, reflexiona sobre la arquitectura de los sistemas de bases de datos y produce una nueva arquitectura optimizada que cumple las necesidades de la tecnología orientada a objetos. Buenos días, mi nombre es Rafael Soto y le voy a hablar sobre el impacto de la orientación a objetos en las bases de datos relacionales. La base de datos orientada a objetos fue un tema que se pensó revolucionaría la manera de hacer persistente la información en los sistemas de software durante los años 90. En la actualidad es evidente que esto no fue así. Sin embargo, un resurgimiento de este concepto, gracias a las comunidades de software libre y la identificación de aplicaciones idóneas para el mismo, motivan la revisión de las características de esta alternativa a las omnipresentes bases de datos relacionales. Respecto a la base de datos relacionales, todas están añadiendo en mayor o menor grado algunos aspectos de la orientación a objetos. El Instituto Nacional Estadounidense de Estándar, por su parte, está definiendo un SQL3 que incorpora muchos aspectos de la orientación a objetos. Las ventajas en base de datos orientados a objetos son: mayor capacidad de modelado. El modelado de datos orientado a objetos permite modelar el mundo real de una manera mucho más fiel. Ampliabilidad. Esto se debe a que se pueden construir nuevos tipos de datos a partir de los ya existentes. Lenguaje de consulta más expresivo. El acceso navegacional desde un objeto al siguiente es la forma más común de acceso a datos en un sistema gestor de base de datos orientado a objetos. Posibles desventajas. Al considerar la adopción de la tecnología orientada a objetos, la inmadurez del mercado de la base de datos orientada a objetos constituye una posible fuente de problemas, por lo que debe analizarse con detalle la presencia en el mercado del proveedor para adaptar su producto en la línea de producción sustantiva. La falta de estándares en la industria orientada a objetos. Imposibilidad de procedimientos almacenados, ya que los objetos solo pueden ser consultados con el cliente. Su limitación suele residir en su especialización, puesto que suelen estar diseñadas para un tipo particular de objeto. Rendimiento. Las bases de datos orientadas a objetos permiten que los objetos hagan referencia directamente a otros mediante apuntadores suaves. Esto hace que las bases de datos orientadas a objetos pasen más rápido del objeto A al objeto B que la base de datos relacionales, las cuales deben utilizar comandos join para lograr esto. Las bases de datos orientadas a objetos hacen que el agrupamiento sea más eficiente. La mayoría de los sistemas de base de datos permiten que el operador coloque cerca de las estructuras relacionadas entre sí, en el espacio de almacenamiento en el disco. Normalización. El proceso de normalización de una base de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de datos, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos, y en el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación. Manejadores. Un sistema manejador de base de datos orientado a objetos es la integración de la tecnología de objetos con las capacidades de la base de datos. Almacena objetos incorporando y empleando todas las ventajas de la orientación a objetos, lo que refiere a que se pueden tratar directamente los objetos sin tener que hacer la traducción a tabla o registro. Los objetos se conservan y pueden ser fundamentación teórica de la base de datos orientada a objetos.